Paris Saint-Germain have won the Champions League. París estaba en llamas tras la victoria del PSG en la final de la Liga de Campeones. Y hoy te voy a contar cómo la primera victoria del club en la UCL provocó un gran caos y tragedias humanas. A pesar de las celebraciones, estallaron enfrentamientos en las calles de París entre aficionados y la policía. La situación era especialmente tensa en los Campos Elíseos, donde unas 110.000 personas se reunieron para una marcha de celebración. La policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a la multitud. Como resultado de los disturbios, 2 personas murieron. Un adolescente de 17 años fue apuñalado mortalmente en Deauville y otra persona murió tras ser atropellada por un coche en París. Además, más de 200 personas resultaron heridas, incluyendo 22 agentes de policía y 7 bomberos. En total, 559 personas fueron arrestadas en Francia, de las cuales 491 estaban en París. Durante los disturbios en París, hubo numerosos casos de saqueo, incluyendo el robo en las tiendas Foot Locker y Maison du Monde, así como más de 200 coches incendiados. En algunos distritos, como el 16º arrondissement, aficionados sin entradas intentaron irrumpir en los lugares de celebración, lo que provocó nuevos enfrentamientos con la policía. El ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, condenó la violencia, calificando a los responsables de bárbaros y salvajes. Él enfatizó que la mayoría de los aficionados celebraron de manera pacífica y que los disturbios no fueron causados por los propios aficionados, sino por saqueadores y alborotadores. En respuesta, las autoridades aumentaron la presencia policial, desplegando a más de 5.000 agentes en París. A pesar de los disturbios, las celebraciones continuaron. El PSG organizó un desfile en el que el equipo fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Esta victoria fue histórica para el club, ya que el PSG se convirtió en el segundo club francés, después del Marsella en 1993, en ganar la Liga de Campeones. Para darte una mejor idea de lo que sucedió en París, aquí tienes una cita del periodista Rob Moule, quien presenció estos terribles acontecimientos en las calles de la capital francesa. En cuanto sonó el pitido final en Múnich y el Paris Saint-Germain aseguró una victoria récord de 5-0 en la final de la Liga de Campeones sobre el Inter, la capital francesa estalló en celebraciones. Quienes vivían a pocos kilómetros del estadio del club se prepararon para lo peor, cubriendo sabiamente con tablones las ventanas de sus tiendas y cafés en previsión de disturbios masivos, lo cual resultó ser una decisión acertada. Decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes con camisetas del PSG, salieron corriendo desde el estadio del club. Y en cuanto estuvieron fuera del amplio perímetro policial, comenzó el caos. Los conductores tuvieron que esquivar saliendo por las rampas de la autopista, porque la gente se desbordó peligrosamente hacia las calles, lanzando bengalas directamente en su camino. Pronto, el tráfico alrededor de Porte de Tuileries se detuvo por completo cuando los aficionados comenzaron a celebrar directamente en las calles, incluso saltando sobre los autos estacionados. Aficionados sin camiseta encendieron bengalas rojas y blancas, cubriéndose la cara con bufandas o fumando cigarrillos de dudosa procedencia. Lanzaron granadas de humo y algunos ultras del PSG trajeron pistolas pirotécnicas, disparando fuegos artificiales hacia el cielo parisino. Vi a una mujer resultar herida y necesitar ayuda de sus amigos, mientras otros se refugiaban en albergues cuando los aficionados avanzaron en masa, escribe Rob Moule. Se llamaron ambulancias y camiones de bomberos al lugar. 1 o 2 personas lanzaron botellas a patrullas policiales solitarias que intentaban circular por las calles. Había fragmentos de vidrio esparcidos por las aceras. El corresponsal deportivo de The Sun tuvo que huir en un momento dado porque los fuegos artificiales restantes caían demasiado cerca, creando peligro. La mayoría de los hooligans no vivían en la zona, pero usaron la victoria europea como excusa para infringir la ley y crear caos, explica el periodista. Los comercios locales están acostumbrados a grandes multitudes cuando el PSG juega en casa, pero esto era algo completamente diferente, una escala que los habitantes nunca habían visto antes. En cualquier otra situación, tal anarquía sería inaceptable. Pero como se trata de fútbol, las autoridades suelen mirar hacia otro lado, pensando que así es como celebran los aficionados.
todo podría haberse convertido en un verdadero problema muy rápidamente. Imagina lo que habría pasado si el Inter hubiera ganado la final. Y Rob tiene razón, en mi opinión. El jefe de la policía local, Laurent Nunez, dijo: varios miles de personas vinieron claramente solo para atacar a las fuerzas del orden, saquear y causar disturbios. Ese era su único propósito porque ni siquiera estaban viendo el partido. Un joven de unos 20 años murió en el accidente de tráfico, que según Laurent Nunez, probablemente estuvo relacionado con los disturbios. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, confirmó los informes de los medios de comunicación de que otra persona fue apuñalada hasta la muerte en el suroeste de Francia, pero aún no se ha determinado si este caso está relacionado con los disturbios posteriores al partido. En París, 192 civiles resultaron heridos durante los hechos, 4 de ellos de gravedad, informó Nunez. Más de 20 agentes de las fuerzas del orden también resultaron heridos. Un policía cayó en coma después de que un fuego artificial le impactara en el ojo. La policía utilizó cañones de agua para dispersar a la multitud. Y según Laurent Nunez, en la mayoría de los casos, la violencia se evitó gracias a la fuerte presencia policial. Señaló que la operación no fue ni un éxito ni un fracaso. En Francia, las celebraciones alegres continuaron el domingo. Durante el día, los jugadores y el cuerpo técnico del PSG desfilaron victoriosos por los Campos Elíseos, acompañados por unos 110.000 aficionados. Según los informes, muchos hinchas intentaron llenar las calles de la capital para presenciar las celebraciones. El límite de asistencia se alcanzó rápidamente mientras miles aún intentaban encontrar un lugar para ver el regreso del equipo. Esta afluencia de aficionados causó caos para las unidades especiales de la policía, que intentaron dispersar a la multitud, persiguiéndolos por muchas calles de la ciudad. Circularon videos en línea que mostraban momentos tensos cuando una fila de agentes de policía corría por el único puente hacia los grupos de aficionados. Las imágenes mostraban densas nubes de humo azul de bengalas cerca de la Torre Eiffel. Un agente de la ley en el lugar dijo: «Nos lanzan todo lo que pueden». Los gendarmes también utilizaron escopetas de corredera con balas de goma, intentando dispersar a los miembros de las bandas armados con varillas metálicas y ladrillos robados de obras en construcción. El PSG, por su parte, condenó firmemente la violencia, afirmando que se trataba de incidentes aislados que no reflejaban el comportamiento ejemplar de la mayoría de los aficionados durante la temporada. Expresando su apoyo a la policía francesa, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, calificó a los alborotadores de bárbaros que tomaron las calles de París para cometer delitos y provocar a las fuerzas de seguridad. También comenzaron disputas políticas a raíz de la violencia. Jordan Bardella, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, dijo que se subestimó la amenaza y añadió: como en cada gran celebración, la capital francesa se convierte en un terreno de juego para los hooligans. Mientras tanto, Antoine Lemond, diputado de la Francia insumisa, de extrema izquierda, criticó el uso de gases lacrimógenos contra aficionados mayoritariamente pacíficos. Los aficionados comenzaron a celebrar la victoria incluso antes del pitido final, encendiendo bengalas y lanzando fuegos artificiales en las calles de París, mientras el PSG aplastaba al Inter de Italia en la final en el Allianz Arena de Múnich. A pesar de los brotes de violencia, la mayoría de los aficionados celebró el triunfo pacíficamente por el primer trofeo europeo en la historia del club. Por mucho tiempo, los claxones de los coches y los cánticos de los aficionados resonaron en las calles. La mayoría de los parisinos se mantuvo animada pese a los disturbios. Amigos, así es como se vieron los últimos días en París. Por favor, denle like si condenan este tipo de acciones de los organizadores del caos. Escriban sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Aquí hablamos de las noticias más importantes del mundo del fútbol de élite. Esto fue Noticias de Fútbol, Tribuna. Que tengáis un buen día. Cuidaros. Adiós.